Nuestra declaración de fe para empezar la reflexión de esta noche. Entonces les invito a todos, si quieren levantar su Biblia con la mano derecha. Aquí tengo mi Biblia, así es que no piensen que... Vamos a decir la declaración de fe todos juntos. Dice así: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la esperanza que me comprometo a seguir y es la enseñanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Gracias a Dios, hermanos, que estamos aquí juntos para estudiar la palabra de Dios. Como ustedes saben, los miércoles estudiamos el libro de Éxodo, ¿verdad que sí? Sí, ya lo saben todos. Y no sé ustedes, pero a mí se me hace una cosa muy buena hacer así. En los miércoles prácticamente que ya vamos a acabar toda la Biblia, ¿verdad? Ya estudiamos todo Génesis, todos los Salmos, todo Proverbios, todo Job. ¿Qué más otros libros? Mateo, Apocalipsis, estudiamos los miércoles, ¿se acuerdan? Entonces está bien padre eso. Los hermanos que no vienen los miércoles se pierden una bendición enorme porque estamos estudiando la palabra de Dios texto por texto, no nos saltamos nada. Y digo todo eso porque el texto que nos toca hoy es uno de esos textos que muchas veces sí nos saltamos. Es una descripción, vamos a leerlo. Si quieren pasar de una vez acá los lectores profesionales, no sé por qué les dicen así, pero pasen. Vamos a leer Éxodo 28, vamos a leerlo todo, son bastantes versículos, son más de 40 versículos, entonces les voy a pedir, hermanos lectores profesionales, que lo leamos muy claro, muy con mucha intención, muy claro, pero también velozmente, ¿les parece? Para que aprovechemos el tiempo en esta noche y aprendamos de la palabra de Dios. Entonces vamos a leer, van a ver ustedes como si es un texto extraño, no extraño, simplemente diferente a otros que generalmente usamos. Dice así la palabra de Dios en Éxodo 28. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón y Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa. Tendrá 2 sombreras que se junten a sus 2 extremos y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro. Y pondrás las 2 piedras sobre las sombreras del efod, para piedras memoriales a los hijos de Israel, y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Harás pues los engastes de oro. Y 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras, una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Harás también en el pectoral cordones de hechura de trenzas de oro fino. Y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral. Y fijarás los 2 cordones de oro en los 2 anillos a los 2 extremos del pectoral. Y pondrás los 2 extremos de los 2 cordones sobre los 2 engastes, y los fijarás a las sombreras del efod en su parte delantera.
Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral, en su orilla que está al lado del efod hacia adentro. Harás asimismo los 2 anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de las 2 sombreras del efod, hacia abajo, delante de su juntura sobre el cinto del efod. Y juntarán el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del efod con un cordón de azul, para que esté sobre el cinto del efod, y no se separe del pectoral del efod. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Harás el manto del efod todo de azul. Y en medio de él por arriba habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, en toda la orla del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera. Harás además una lámina de oro fino, y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón de azul, y estará sobre la mitra. Por la parte delantera de la mitra estará. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante de Jehová. Y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino. Harás también un cinto de obra de recamador. Y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos, y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás, y los consagrarás y santificarás, para que sean mis sacerdotes. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez, serán desde los lomos hasta los muslos. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión, o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Gracias hermanos, gloria a Dios por su palabra. ¿Cómo la ven, hermanos? ¿Les parece si mejor nos lo saltamos y estudiamos el que sigue de una vez? ¿No? ¿Quién vota porque si nos lo saltemos? Nadie, el hermano, nada más. Yo también hubiera votado a favor, pero pues no se puede. Hay que estudiarlo. Fíjense que no les miento. Cuando me dijo el Papa, me habló Francisco primero y me dijo, oye, Eli. No, cuando me dijo mi papá que tocaba este texto, ya lo leí y dije, órale, pues a ver qué. Y luego en la casa hay muchos libros de comentarios bíblicos, entonces me puse a buscar en los comentarios bíblicos que tenemos. No les miento, hermanos, todos se lo saltan, así se lo saltan. Están ahí comentando el texto sagrado y cuando llegan ahí no dicen nada. O dicen así, pues este es el texto de las vestiduras de los sacerdotes. Mira, ahí está una fotito más o menos, como siempre dice el pastor. En realidad no todo es claro. De hecho, muchas traducciones ven que dicen hay muchos nombres de piedras, que topacio, ónice, todas esas piedras, no estoy hablando de las hijas de cierto señor de la iglesia, no. Topacio, ónice son unos tipos de piedras, pero en realidad ni siquiera se sabe qué tipos de piedras eran. Las traducciones intentan medio adivinar cuáles eran, entonces no es tan seguro a qué se refieren muchas cosas de todo lo que estamos leyendo, que el manto, que el efod, el urim y el tumim. Incluso sobre eso, el urim y el tumim, se discute a qué se refiere. Algunos dicen que eran unas piedrecitas con las que se hacían una especie de sorteo. Cuando el pueblo quería saber alguna decisión muy importante, le decían, Señor, ¿quieres que vayamos y ataquemos a esta ciudad? Entonces iba el sacerdote, sacaba una, si salía la blanca era que sí, tipo cuando van a hacer el servicio militar, una cosa así. Otros dicen que era otra cosa diferente. No, hay muchas cosas que ni siquiera se sabe qué eran. ¿Y esto de qué nos sirve? No sé si a ustedes les pareció interesante la lectura o dijeron así como que ¿y esto qué? Cuando yo estaba, siempre les digo, ¿verdad? Yo estudié historia y en una ocasión tenía que meter una materia optativa, ya no quedaban lugares. Y entonces me metí a una materia que es la materia más aburrida que he tomado en mi vida. Escuchen, se llamaba Historia Socioeconómica de la Nueva España en los siglos XVI y XVII. La cosa más aburrida que se puedan imaginar. Me hicieron leer un texto como de 50 páginas sobre todo el proceso de carga, que ya no me acuerdo cómo se llamaba el barco, de un barco que se cargaba y que se iba de un puerto en el occidente de la Nueva España hacia las Islas Filipinas. Y
Todo, así cómo lo cargaban, yo decía, qué cosa tan aburrida. Más o menos suena así esto, ¿no? Uno dice, ¿a qué nos sirve saber cómo se vestían? Y que si el chaleco, y que si el efod, y que... Bueno, pues dije todo eso para hacerle mala publicidad al texto, pero después decir que no, efectivamente sí hay enseñanzas para nosotros que vamos a encontrar en esta noche. ¿Están listos para las enseñanzas que tiene Dios, hermanos, para nosotros en esta noche? Yo espero que sí. Y déjenme me introduzco de la siguiente manera. Esto es algo que he dicho a menudo. Si me han escuchado predicar otras veces, tal vez me han escuchado decir esto. Ya no sé ni dónde digo lo que dije, si en los secundarios, los jóvenes o dónde, pero el chiste es que como somos músicos cristianos, aquí el grupo de alabanza, a menudo vamos a tocar otras iglesias o encuentros de iglesias y esas cosas. Y siempre, yo quisiera ser muy respetuoso. En Oreb no es tanto, de veras, no lo digo de broma, en Oreb no es tanto. No voy a decir que no pasa en lo absoluto, pero de veras que en Oreb no es tanto. Pero en muchas partes del mundo cristiano, los músicos cristianos son la especie más horrible que puede existir dentro del cristianismo, de veras, de veras. Entre pedantería, engreidez, orgullo, soberbia y superiorismo, la cosa más horrible que se pueden imaginar. Entonces llegamos ahí, ¿no? Nuestras guitarras, mochilas, cables al hombro. Y llegamos con otra clase con otra banda, y siempre, yo no sé por qué siempre, empiezas a conocer a los otros músicos cristianos y dices, ¿qué onda, bro? ¿Cómo estás? No, pues muy bien, aquí, mira. Oye, ¿de dónde son ustedes? No, pues nosotros somos acá de la iglesia bautista. ¡Ay, qué padre! Oye, está buena tu guitarra, es una Gibson, ¿verdad? Sí, es una Gibson. Oye, qué padre está. Oye, y ustedes siempre hacen esta pregunta, siempre, y no saben ustedes cómo me molesta esa pregunta. Oye, bro, ¿y ustedes con quién han tocado, ¿Cómo que con quién? Sí, porque nosotros hemos tocado, por ejemplo, tocamos con Marcos Witt, tocamos con Alex Campos, y en serio no tienen idea lo mucho que pero yo me les quedo viendo y les digo, no, pues yo, ¿con quién he tocado? No, pues con el Mars y con Sammy, con el Noah, y así como de... Porque siempre está esta idea como de que has tocado con gente importante, ¿no? Y ¿saben qué? Eso es una cosa horrible en el mundo cristiano. En el mundo cristiano existe una farándula. Así como la farándula esa que sale en los programas mañaneros de Televisa y TV Azteca, que es la cosa más horrible que hemos gestado la humanidad. Ustedes lo saben porque lo ven, no se hagan. Pero hay una farándula, ¿no? Y los chismes, que ya se casó, que ya le puso el cuerno, que ya fue... Es horrible, pero en el mundo cristiano existe eso. Hay gente famosa, cristiana, que son importantes y que hay que venerar y que los tenemos ahí en un pedestal simplemente porque cantan bonito o porque son famosos o porque graban muchos discos. Y yo no estoy diciendo que no haya que reconocer a la gente que hace bien las cosas. El problema es que se crea un mundo igualito al mundo, o sea, al mundo secular, al mundo de la farándula, porque así pasa, ¿no? Así pasa en el mundo secular. Los artistas, van todas las muchachas tras de ellos y ellos se creen la gran cosa. Y uno dice, pues es normal, es el mundo que tiene valores totalmente contrarios a la palabra de Dios. Y se valora a la gente pues porque está bien guapo, porque tiene muy bonito cuerpo, porque se viste muy bien. Pero es horrible que en el mundo cristiano también pase eso, siendo que los cristianos se debería suponer que nuestros valores no son los del mundo, sino los de Cristo. ¿Están de acuerdo con eso? Y entonces, de repente el mundo cristiano tiene así, en un pedestal, a los cantantes cristianos, hay como una farándula cristiana, y eso es terrible. ¿Y por qué les estoy diciendo todo esto? Porque saben que así ha sido a lo largo de toda la historia de la humanidad. A lo largo de toda la historia de la humanidad. Y aquí voy a decir algo que puede sonar, como ya les digo, yo estudié historia y también les decía el domingo, ¿verdad? Que me gusta mucho estudiar la historia de las religiones. Déjenme, no crean que estoy en WhatsApp, hermanos. En realidad sí estoy en WhatsApp, pero lo que pasa es que ahí hice mis apuntes porque andaba fuera de mi casa y hice un grupo conmigo mismo, se llama Mis Pensamientos, y ahí apunté, de veras, no es broma, y ahí apunté mis apuntes para este sermón. Ustedes disculpen. Entonces, en el estudio de las religiones se ha catalogado los elementos constitutivos de la religión. Los elementos constitutivos de la religión. Creencias, o sea, ideas, seres sobrenaturales. Todas las religiones tienen creencias, todas las religiones tienen seres sobrenaturales.
todas, incluso hay algunas religiones que se llaman ateas, pero también hay religiones ateas, incluso ellas tienen seres sobrenaturales, ¿no? Seres celestiales, etcétera, etcétera. Todas tienen mitos, y por mitos no quiero decir mentiras. En el estudio de las religiones, los mitos son historias sagradas. Se podría decir que nuestra Biblia está llena de mitos, no porque sean mentiras, son verdad, pero los mitos en el estudio de las religiones son historias sagradas que explican la realidad, solo eso, historias sagradas que explican la realidad. Ritos, rituales, y luego una cosa que se subdivide en muchas, y es a donde quería llegar, lo sagrado. Hay muchas cosas sagradas, hay espacios sagrados, hay tiempos sagrados, hay fechas sagradas, hay objetos sagrados, hay etcétera, etcétera. Y lo que quería llegar es esto: hay personas sagradas también. En todas las religiones hay personas sagradas que han sido elegidas específicamente para ciertas labores religiosas. Y en el cristianismo, por lo menos en este tipo de cristianismo, que de cristiano a veces tiene poco, que yo le estoy hablando, existe también eso, pero lo curioso es, y aquí esto es lo importante, si ustedes no me han escuchado todo lo que dije, esto sí es lo importante, fíjense, incluso los que estudian las religiones ateos o de cualquier religión, aunque no sean cristianos, reconocen algo. El cristianismo, a todos estos elementos constitutivos de la religión, de hecho por eso mucha gente por mucho tiempo vio al cristianismo como una religión superior, e incluso aunque no fueran cristianos y aunque no creían en el cristianismo, lo vieron como una religión superior porque se había desmitologizado, porque se había desritualizado, etcétera, etcétera. Porque el cristianismo, y esto es lo que quería decir, espiritualizó todos los elementos de la religión, de las creencias, de la oración. Si nosotros estudiamos la historia del cristianismo primitivo, era una cosa súper rara. Las religiones en el mundo... Está sonando mi iPad, no sé por qué, perdonen hermano. Las religiones en el mundo antiguo, todas eran súper vistosas. Todas tenían estos elementos que yo les digo, creencias, mitos, ritos, súper vistosos, súper grandes, personas. Y el cristianismo vino a espiritualizar todo eso. Y si nosotros estudiamos el Nuevo Testamento, se ve, el Nuevo Testamento es un documento histórico que nos habla de eso. ¿A qué se refiere con que se espiritualizó todo eso? El cristianismo solamente tenía dos rituales. Todas las religiones tienen montones de rituales, y eran rituales súper simples y súper sencillos. Uno era una comida, literalmente una cena. Se juntaban los cristianos, cenaban, comían el pan y el vino, oraban, y era todo su ritual. Cuando la mayoría de las religiones tenían rituales llenos de sangre, de música, de bailes, incluso de sexo y de un montón de cosas. Luego las historias, los mitos, el cristianismo no tiene historias sagradas que pasaron allá, como dicen los in illo tempore, o sea, en un momento en el que nadie sabe cuándo. No, las historias del cristianismo sucedieron cuando los que las creyeron y las escribieron habían sucedido hace algunos años. Los que escribieron los textos sagrados de los evangelios del Nuevo Testamento no escribieron algo como en todas las religiones que sucedió quién sabe en qué realidad temporal allá mágica, sino lo que había pasado hace algunas décadas. Y luego, esto es justo a donde quería llegar, esto es lo importante. En el cristianismo se espiritualizó también el asunto de las personas, todo, se espiritualizó el tiempo sagrado, el espacio sagrado. Los primeros cristianos no tenían templos, no tenían lugares sagrados donde se reunían. El templo era uno mismo, así dice el Nuevo Testamento: vosotros sois el templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo está en ustedes. Díganme si eso no es espiritualizar lo que todas las religiones tenían: el templo, el lugar. Incluso aunque estuvieras al otro lado del mundo, tenías que dirigirte hacia allá viendo las estrellas o el sol e inclinarte. En el cristianismo no había espacio sagrado, sino que era Jesús, era el Espíritu de Dios en uno. Y esto es a donde quería llegar ahora sí. Las personas sagradas no es que dejaran de existir en el cristianismo, sino que se universalizó el aspecto de lo que podemos llamar como el sacerdocio. Todas las religiones tienen sacerdotes, tienen personas sagradas que son especiales, que son elegidas por una cierta razón, ya sea por su casta, por ser el primogénito, por ser hijos de lo que sea. En el cristianismo dejó de existir eso. En el cristianismo inicial, por lo menos, porque después también el cristianismo es una historia bien larga, no se las platico, pero son más o menos 2000 años de historia del cristianismo que no nos interesan ahorita todo. Pero lo que sí pasó al principio es que en el cristianismo inicial no había sacerdotes, sino que dice el Nuevo Testamento que todos los creyentes son sacerdotes. Todos
todos los creyentes son sacerdotes. Por eso, si ustedes se preguntaban, ¿y por qué está diciendo todo eso? Porque estamos hablando de las vestiduras sacerdotales del Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento se nos dice que todos somos sacerdotes. No es como que solamente se escoge al clero, ¿no? El clero regular y el clero no, todos somos sacerdotes. El cristianismo avanzó y ustedes saben que después de muchos años, sobre todo en la época que se llama el medioevo, se jerarquizó el cristianismo como no debía ser, y hacia finales de la Edad Media sucedió justamente lo que algunos cristianos se dieron cuenta que así no era, que el cristianismo original no era así. El cristianismo original, y vino entonces personajes muy famosos que ustedes conocen como Martín Lutero, Juan Calvino y muchos otros, que dijeron, no, esto no debe ser así. El cristianismo no es de unos que son más importantes que otros y que ellos son sacerdotes, nosotros no. Ellos tienen más contacto con Dios, nosotros no. Ellos tienen la posibilidad de interceder ante Dios. No, el cristianismo desde siempre era un asunto universal, de que todos se pueden acercar a Dios y de que todos son sacerdotes. Por eso me parece tan absurdo que el día de hoy todo ese gran avivamiento y revolución que trajo la Reforma Protestante en el siglo XVI, muchos sectores del cristianismo le han dado al traste, ¿no? Les ha importado poco y han vuelto otra vez a esas formas que no son cristianas originales de ver a ciertas personas como estos son los ungidos, estos son los representantes de Dios, estos son los que tienen la posibilidad de acercarse más cercanamente a Dios, porque no es así, sino que Dios está accesible para todos. Entonces, de eso vamos a hablar ahorita. ¿Qué les parece? Les invito a que oremos y le pidamos a Dios que su palabra sea lo más importante. Ahora, Señor, gracias por este texto del Antiguo Testamento que nos habla, Señor, de lo especial que eran las vestiduras para los sacerdotes. Te pedimos que nos ayudes a entender que todos, Señor, somos sacerdotes, que todos, Señor, tenemos esa posibilidad de acercarnos a ti, esa posibilidad de interceder delante de ti. Señor, ayúdanos a entender eso y que sea muy importante para nosotros. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, hermanos, vamos a decir 4 cosas de lo que significa estas vestiduras sacerdotales, pero para nosotros. Porque claro, nosotros ya no nos vestimos así, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, Pedro lo dijo, vosotros sois nación santa, pueblo escogido por Dios, real sacerdocio. Somos sacerdotes. Entonces, ahorita que salgamos, todos bésense las manos unos a otros, por favor. No es cierto. Nada que ver, justamente es eso lo que no hay que hacer, porque todos somos sacerdotes, todos tenemos la posibilidad de acercarnos a Dios. Entonces, número 1, somos llamados, así se llama el sermón, santidad a Jehová, el llamamiento de todo creyente. Número 1, somos llamados a ser sacerdotes. Somos llamados a ser sacerdotes. El otro día les decía, hermanos, que yo aprendí en mis clases de cómo predicar, o sea, homilética, que todos los sermones deben tener un poco de apologética. ¿Sí saben lo que es la apologética? La defensa de la fe. O sea, algo dirigido hacia aquellas personas que no creen en Dios. Y una de las cosas que los que no son creyentes en Dios critican de los creyentes, específicamente del cristianismo, es la pretensión de exclusividad que tiene el cristianismo. O sea, es que ¿por qué tú me dices como que solo si en tu religión ya es la única verdadera? O sea, como que les han dicho alguna vez eso los que no creen en Dios. O sea, ¿cómo es posible que, o sea, yo te respeto y está padre y está bonito que tengas fe pero, o sea, es que como me dices que es la única, y los musulmanes también tienen mucha fe, y los hindús también tienen mucha fe, y los budistas también, y los que no creen en Dios también tienen sus convicciones muy profundas y muy arraigadas. No vale eso, y los cristianos creemos que no, ¿verdad? Que en realidad, efectivamente, hay un solo camino a Dios, y ese camino es Jesucristo, y ese camino es el camino de Dios, no el camino que cada quien sienta y se le antoje y piense, sino el camino de Dios. Pero de repente sí cala eso que dicen, es que tú ¿cómo te atreves a decir que solamente en lo que tú crees es absolutamente verdad? Como diciendo, eres un intolerante, eres un mente cerrada que solamente dice que lo que tú crees es verdad, y entonces ya todos los demás estamos perdidos porque así tú lo crees y así te dice tu religión. Y de hecho estaba viendo, y me pareció muy interesante, estaba viendo un video de un señor ateo muy chistoso que estaba platicando con un creyente y le dice, mira,
Tú crees en un Dios, Jehová, en Dios, el Dios de la Biblia, el Dios de los cristianos. Tú crees en un Dios. Yo no creo en ningún Dios. Pero ¿sabes qué? Tú y yo no somos tan diferentes, dice el ateo. Tú y yo no somos tan diferentes porque en el mundo han existido cientos de miles de dioses. Entonces, si en el mundo hay 100,000 dioses, yo niego 100,000 dioses y tú también niegas a todos menos a uno. O sea, niegas 99,999. No somos tan diferentes. Yo solamente niego un Dios más que tú. Yo lo escuché eso y de pronto como que sí me hizo pensar. Pero ¿saben qué? Estaba equivocado. Les voy a explicar por qué. Y todo este asunto de que el cristianismo es mentira porque es exclusivista y porque es intolerante, es mentira. Les voy a explicar por qué de estas 4 maneras. Número uno, en realidad toda afirmación es exclusivista. Toda afirmación es exclusivista. No hay ninguna afirmación que no sea exclusivista. Y ni siquiera el relativismo no es exclusivista, porque esa también es una verdad. Decir que todo es relativo también es una verdad que se afirma de manera exclusiva y que no acepta la otra, que decir hay verdades absolutas. Entonces, en realidad no se puede no ser exclusivista. Todo lo que crees va a tener que ser exclusivista de alguna manera. Si no eres exclusivista es que ya te moriste o simplemente no existes si no tienes opiniones. Cualquier opinión tendría que ser así. Si hay quien dice que no hay Dios, es una verdad exclusivista. Si hay quien dice que todas las verdades son verdad y que todas las religiones llevan a Dios, también es una verdad exclusivista que rechaza las otras que dicen que no, que solo es una. Número 2, el cristianismo. ¿Por qué sí? Efectivamente, el cristianismo es exclusivista y dice, no hay otro camino a Dios que no sea Jesucristo, no hay otro camino a Dios que no sea la fe en Dios a través de Jesucristo y su Espíritu Santo. ¿Por qué creemos eso? ¿Por qué? Porque, ¿saben qué, hermanos? Les voy a decir algo que es importante que todos los cristianos lo tengamos en mente y lo tengamos claro y creamos en eso. No hay otra forma de pensar, de verdad, lo digo en serio. No hay otra forma de pensar más coherente que el cristianismo. Para que una forma de pensar sea coherente, tiene que explicar todo el mundo, ¿no? Tiene que explicar el origen del mundo, tiene que explicar el significado del mundo, tiene que explicar la moral del mundo y tiene que explicar el sentido del mundo. De verdad, si alguien piensa, no, es que hay otras formas de pensar, no existe otra forma coherente que estas 4 cosas, origen, significado, moral y destino, pueda ser coherente las 4 entre sí, congruentes las 4 entre sí y que las expliquen en su totalidad. Si usted le da flojera estudiarlo y le da flojera estudiar todas las otras formas de pensar, créalo, porque eso lo dicen personas muy preparadas, estudiosas y que han pensado en ello. Últimamente he leído mucho acerca de eso, por eso lo traigo a colación acá. Número 3, el cristianismo es una fe basada en un hecho, No es una fe basada en una idea, no es una fe basada en un sentimiento. Es una fe basada en un hecho. El hecho de que Jesús existió es un hecho aceptado. Yo estudié historia y mis maestros de historia opinaban que Jesús había sido un hombre de la historia. Y hay muchos ateos, hay muchos no creyentes que estudian a Jesús, al Jesús de la historia, como un hombre, como un personaje histórico. Hay uno muy famoso, por si ustedes quieren documentarse algún día, que se llama Bart Ehrman. Así Bart como el de los Simpson, Bart Ehrman. Es muy curioso su caso porque era creyente, muy creyente, fundamentalista, o sea, estrictamente creyente, de esos legalistas y cerrados de mente. Se metió a estudiar al seminario, y entonces descubrió muchas verdades y se volvió un evangélico liberal, más abierto de mente. Después siguió estudiando y se volvió un ateo, agnóstico. Y en Estados Unidos es muy famoso. Sus libros se venden en los Sanborns y es súper famoso. Alguna vez a lo mejor ustedes lo han visto allá en Gandhi, en Sanborns, porque él cuenta mucho su desconversión, de que según era cristiano y después ya no fue. Y todos sus libros son acerca de Jesús, del Jesús histórico. Y él defiende la existencia histórica de Jesús. Es un hecho que Jesús existió. Hay por ahí algunos inadaptados, muy pocos, pero algunos, que a partir de la academia, o sea, porque también hay muchos inadaptados que a partir de su preparatoria trunca, dicen que Jesús no estudió. Sí estudió, sabía leer hebreo y griego según el Evangelio de Lucas, leía los rollos del profeta Isaías, pero son muy pocos. La mayoría de los estudiosos, hay un consenso generalizado de que Jesús existió. Nuestra fe no se basa en un sentimiento o en una idea, sino en un hecho, un nombre. Y número 4, hay un argumento para creer en Dios
que a lo mejor ustedes han escuchado, que a mí no me convence tanto, pero se llaman, no me acuerdo cómo se le llama, pero lo dijo un científico que se llamaba Pascal. Él decía que discutía con alguien que no era ateo y le decía, mira, es que lo más conveniente es creer en Dios. ¿Por qué lo más conveniente es creer en Dios? Porque mira, si yo creo y al final me muero y descubro que no había Dios, pues no pasa nada, viví feliz creyendo y al final no. Pero el problema es para ti. Si no crees y al final se descubre que sí había Dios, pobre de ti. O sea, es peligroso porque existe la posibilidad de que estés equivocado. Entonces conviene más creer. Y algunos debaten este argumento diciendo, bueno, sí, tienes razón, pero ¿en qué creo? Porque no hay como una opción de que Dios, no, hay montones de opciones. ¿En qué creo? Musulmanes, budistas, católicos, y luego entre los cristianos, católicos, protestantes, carismáticos, adventistas del séptimo día, mormones, testigos. ¿De cuáles? ¿No? Entonces, no es tan fácil como que creer o no creer, es en cuál de todos. Pero ¿saben qué? Hay una respuesta acá que a mí me parece muy importante que todos tengamos en mente. El cristianismo y nuestra religión, esta que nosotros profesamos, porque es una religión en sí, no es religión para nosotros, pero sí es una religión. No lo hacemos por religión, lo hacemos porque tenemos una relación personal con Dios, pero efectivamente lo es. No se basa simplemente en una creencia mágica, religiosa en un Dios, como cualquier Dios, como creer, como... ¿Hay niños aquí? Sí hay niños, ¿verdad? Como algunas creencias que de repente se tienen infantiles, ¿verdad? Y que después uno descubre que no eran tan ciertas y uno dice, yo creo que muchos cristianos creemos así, como los infantes creen en ciertas cosas que ya saben ustedes a qué me refiero. No se preguntan, oye, ¿sí será cierto? ¿Sí será cierto eso de que existe Dios? Simplemente, si uno se pone a pensar en eso, sí es imposible, ¿no? ¿Cómo va a existir? O sea, no se puede darle la vuelta al mundo en toda una noche de dónde saca tanto dinero aquel señor. O sea, como que no. Pero, ¿por qué lo creemos? Pues nomás porque lo creemos y ya. El cristianismo no cree en un Dios perteneciente a una religión. El cristianismo no es una religión de un pueblo, de un lugar. El cristianismo cree en un Dios que es un Dios universal, que es el Dios, el Dios. No es un Dios con piel étnica, como hay muchos dioses que solamente son dioses de una tribu, el santo patrono de no sé. Creemos en un Dios que trasciende todo eso. Por eso sí es una sola de dos opciones. O existe ese creador de todo cuanto existe, ser trascendente, personal, que dio origen a todo el mundo, o no hay de otra. ¿Y por qué dije todo esto? A lo mejor esto dice, está muy interesante, pero ¿eso qué tiene que ver? Bueno, porque somos llamados, número uno, a ser sacerdotes. ¿Qué significa sacerdotes? La palabra sacerdotes tiene que ver con hacer las cosas sacras, las cosas sagradas. No tiene que ver con unos cerdos bien grandotes, sacerdotes, aunque algunos sí están bien gordos, pero no tiene que ver con eso. Tiene que ver con el que hace las cosas sagradas. ¿Y cuál es la cosa sagrada por excelencia? La comunión con Dios. Entonces, número uno, somos llamados a ser sacerdotes. ¿Qué significa que somos llamados a ser sacerdotes? Que somos llamados a tener comunión personal con ese ser que trasciende todo lo que existe, con ese ser absolutamente trascendente, absolutamente grande, absolutamente total, que está más allá de nuestra comprensión. Somos llamados a tener comunión con Él. Número dos, somos llamados a ser santos. Miren, voy a leer los primeros versículos que leímos ahorita en nuestro versículo, para que no piensen que estoy sacándome esto de la manga. Dice, manda llamar a tu hermano Aarón y a sus hijos Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar. Apártalos de los demás israelitas para que me sirvan y sean mis sacerdotes. Dice, apártalos para que sean de los demás israelitas para que me sirvan y sean mis sacerdotes. La palabra santos, literalmente eso es lo que significa, apartado. Tú tenías ahí tus canicas y entonces apartas las de color amarillo porque es el que te gusta y entonces esas son santas, son apartadas. Entonces, número dos, somos llamados a hacer eso, apartados, todos. Estas vestiduras de las que habla, somos todos llamados a ponérnoslas. Y ahorita vamos a explicar qué significa para nosotros ponernos esas vestiduras, pero por lo pronto hay que decir, somos todos llamados a ser santos.
Eso es muy importante, hermanos, porque miren, cuando yo digo que el cristianismo espiritualizó todo, no significa que lo diluyó, lo aligeró. Y entonces ahora, pues ahora podemos no tener respeto por nada. Y ahora podemos, sí, pues, o sea, sí creo en Dios. Pero es que eso de la religión, o sea, no te lo tomes tan a pecho. Sobre todo entre los jóvenes pasa mucho eso, ¿no? Así como que, ay, ya, no seas tan exagerado. O sea, que es, ay, ni otra vez vas tú con tu cantaleta legalista, asquerosa, llévatela suave, brother, somos chavos, estamos en el siglo XXI, venimos. Pero, y a veces creemos que la gracia de Dios eso es lo que hace, porque el cristianismo y esta iglesia es una iglesia que cree en la gracia y que cree justamente en esas verdades que se espiritualizan, ¿verdad? Que no es necesario besarle la mano a alguien porque es más importante, que no es necesario tener imágenes, que no es necesario pensar que este lugar es más sagrado que otros, porque todo es sagrado no por el lugar, sino por la presencia de Dios. Y puede ser sagrado el baño de mi casa, la cocina de mi casa, mi oficina, mi cubículo, es sagrado porque estoy ahí y Dios está conmigo. Pero a veces pensamos que eso significa que todo se aligera y que todo es más light, pero es al revés. Todo se profundiza. Ya no es solamente la superficie de la posición. En el mundo antiguo de las religiones, pues sí, bastaba con una posición firme y con estar callado, aunque por dentro estuvieras pensando en los nachos que te comiste ayer, o yo qué sé, en el partido, o en Lionel Messi, o en Maluma, o en lo que quieras. Lo importante era que estuvieras quietecito, y eso era lo que contaba. Cuando decimos que el cristianismo se espiritualiza, quiere decir que no quiere decir que se aligera, quiere decir que se profundiza. Ahora es peor, porque ahora es el interior lo que cuentan. Algunos dicen que Jesús vino a aligerar la ley, ¿verdad? Porque Jesús confrontaba a los religiosos de su época y les decía: es que ustedes son unos hipócritas, porque diezman y hacen limosnas y oran con las manos levantadas, pero son hipócritas. Porque hacen muchas cosas religiosas, y algunos dicen: Jesús aligeró la ley. Al contrario, la agravó. Porque Jesús dice: no, espérate, no solamente no adulteres, sino que si con tu mente ves a otra mujer, ya adulteraste. Díganme ustedes, si para algunos es difícil no adulterar, imagínense no adulterar ni con el pensamiento. Bueno, eso está más difícil. Entonces Jesucristo no vino a aligerar todo y hacer... Lo vino a profundizar. No es que todo sea más difícil, sino que todo es más real ahora. Todo es de todo el ser. Por eso somos llamados a ser santos. Entonces, número 1, somos llamados a ser sacerdotes. ¿Qué significa eso? Tener una comunión personal con Dios. Todos somos sacerdotes. Y no hay gente que les dice a los pastores: ay, pastores, que usted que está más cerca de Dios, ayúdeme a orar por mi papá y por mí. Y ya está bonito que tengamos esas deferencias, pero no es cierto. No hay nadie... No hay personas que estén más cerca. Pienso que sí, pero no por el puesto, sino por una decisión de acercarse todos los días, y que todos tienen esa posibilidad de acercarse a Dios. Así dice Jeremías: acercarse a Dios en tanto puede ser hallado, en tanto está accesible. Busquen a Dios. Y número 2, llamados a ser santos. Somos llamados a ser apartados de Dios, somos suyos. Y para esto les voy a contar una historia que a lo mejor ya conté, no me acuerdo, les digo que ya no me acuerdo dónde conté lo que conté, pero dice así, no es una historia, es un asunto de verdad que dicen que pasa. Se los conté creo que hace unos miércoles, ya no me acuerdo. Hay un animalito que se llama el armiño. ¿Se acuerdan del armiño? ¿Sí se los conté? ¿No se los conté? ¿No? Bueno, hay un animalito que se llama el armiño. Y dicen, no me consta porque no soy zoólogo, ni biólogo, ni veterinario, ni amante de los animales, más que de unos cuantos amigos por ahí, que se llama el armiño, y que este animalito es como un mapache muy blanco, como entre mapache y hurón combinado con ardilla, muy blanco. Y su piel es hermosa, y los cazadores les encanta su piel para hacer abrigos y esas cosas que hacen los cazadores. Entonces dicen que cuando los cazadores lo persiguen, este animalito tiene una característica muy curiosa, que no le gusta ensuciarse, es bien fresa, no le gusta ensuciarse su pielecita. Y entonces dicen que le ponen trampas de lodo o de carbón o de algo que ensucia mucho. Entonces cuando lo andan ahí persiguiendo, cuando llega el pobrecito animalito armiño a la trampa, se frena y prefiere que lo atrapen antes de ensuciarse sus hermosas pieles. Hay alguien que sea así, que prefiere, que no le gusta ensuciarse y entonces anda así todo el día, ¿verdad? Este animalito es así. Prefiere, ¿por qué? Porque sabe quién es.
sabe de qué color es su piel y dice, primero muerto. Así debemos ser los cristianos. Sabemos quiénes somos llamados a ser santos, entonces preferimos morir, o por lo menos deberíamos preferir morir antes de ensuciarnos no nuestra piel, nuestra alma, nuestra santidad de Jehová. Qué hermoso el armiño, ¿verdad? Ojalá que todos fuéramos así. Número 3, ya fuimos llamados a ser servidores. Leo otra vez: apártalos de los demás israelitas para que me sirvan y sean mis sacerdotes. Instruye a todos los hábiles artesanos a quienes he llenado con el espíritu de sabiduría que confeccionen las vestiduras de Aarón, las cuales lo distinguirán como un sacerdote apartado para mi servicio. El desafío en esta noche, hermanos, es a ponernos las vestiduras de los sacerdotes, las vestiduras sacerdotales. ¿Y qué significa eso? Ya dijimos, número 1, tener comunión con Dios. Fuimos llamados a ser sacerdotes. Número 2, fuimos llamados a ser santos, a vivir en santidad. Y número 3, fuimos llamados a ser sus servidores. Literalmente la palabra servidor significa esclavo, esclavo. Yo no sé si a usted le gustaría ser esclavo. ¿A alguien le gustaría ser esclavo? Pertenecerle a otra persona que lo latigue para que trabaje. Es horrible la esclavitud. Ha existido en la historia de la humanidad desde siempre. El día de hoy sigue existiendo tristemente ciertas maneras de esclavitud. Y por mucho tiempo existió y por mucho tiempo se justificó. Pero ¿saben qué? La Biblia nos llama a ser esclavos de Dios, a ser esclavos de Jesucristo. Así se presentaba Pablo cuando escribía sus cartas. Pablo, apóstol de Jesucristo, esclavo de su evangelio, o de en diferentes cartas firmadas de diferente manera, pero así se decía a sí mismo, esclavo de Jesucristo. El ser sacerdotes, el ponernos esas vestiduras, nos llama a ser esclavos, Y los esclavos hacen generalmente el trabajo feo. ¿Están de acuerdo? El trabajo pesado, el trabajo que se ensucia. Yo no sé ustedes, hermanos, pero acá en la iglesia a mí me da mucha tristeza de repente ver. Mi papá dice que la vejentud, es que no sé cómo decirlo, los de antes, los hermanos de antes, sobre todo los varones, tienen una actitud de servicio siempre. Dice mi papá que los que son de 40 y tantos años para arriba no pueden ver a alguien haciendo alguna labor sin sentir pena de no ayudar. ¿Sí? ¿Sí es cierto? Eso dice mi papá. Que está el hermano viejito ya, bueno, no viejito, pero ya entrado en años, ¿verdad? Cayéndosele el cabello, con un poco. Y ve a un hermano cargando algo, se para inmediatamente, hermano, le ayudo. Y mi papá dice que los jóvenes no tienen ese chip, pero para nada. Los jóvenes pueden estar así, pasa el pobre hermano almazán, ya entrado en años, ¿verdad? Cargando. Y lo pueden ver así, ¿no? Así. Todo el camino, y el hermano almazán pues es fuerte, ya dijo la hermana que se noqueó a no sé quién. Y todavía no despierta el pobre, y anda, ahora hay que orar por él. Y lo pueden ver y no se inmutan. Yo no sé si sea de jóvenes o de grandes, pero lo que sí es cierto es que así pasa. De repente no tenemos ese espíritu, y eso es ser cristiano. No levantar las manos, no cantar muy bonito, no saberse muchos textos bíblicos, no tener... Ahí se puede ver de verdad la pasión por Cristo, el trabajo, el esfuerzo. Si somos llamados a ser sacerdotes, todos nosotros somos llamados al servicio. Los sacerdotes se encargaban de eso, de todas las cosas que hacían en el templo. Y por último, número 4, somos llamados a ser sumisos. ¿Se dan cuenta que todas con ese, para que nos las aprendamos bien? Sacerdotes, santos, servidores y sumisos. Voy a leer unos textos más. Dice así el versículo 12. Sujeta las dos piedras, perdónenme. Versículo 12, estoy en la versión Nueva Traducción Viviente. Sujeta las dos piedras sobre las sombreras del efod, pues son un recordatorio de que Aarón representa al pueblo de Israel. Aarón llevará estos nombres sobre sus hombros como un recordatorio continuo cada vez que se presente al Señor. Luego me salto hasta el versículo 29. De esta manera, cuando entre en el lugar santo, Aarón llevará los nombres de las tribus de Israel cerca de su corazón en el pectoral sagrado. Esto servirá para recordarle continuamente que él representa al pueblo cuando entra a la presencia de Dios. Y fíjense, dentro del pectoral sagrado meterás el Urim
y el Tumim, para que Aarón los lleve sobre su corazón cuando se presente al Señor. De este modo, cada vez que Aarón entre a la presencia del Señor, llevará sobre su corazón los objetos que se usan para determinar la voluntad del Señor para su pueblo. Llevará sobre su corazón los objetos que se usan para determinar la voluntad del Señor para su pueblo. Y después leo otros dos, versículo 36. Luego haz un medallón de oro puro y grábalo como un sello con las palabras santo para el Señor, y se lo iban a poner en la frente. Esto lo voy a dejar para el final. Y el 38 dice, Aarón lo llevará sobre, el 41. Viste a tus hermanos y a sus hijos con estas vestiduras y luego úngelos y ordénalos, conságralos para que puedan servir como mis sacerdotes. En esta vestidura que tenían era como una túnica azul, que era el manto. Después se ponían una túnica blanca. Después se ponían un como chalequito azul, que era el efod. Y luego en el efod tenía unas incrustaciones de piedra. Y sobre esas incrustaciones de piedra había una como bolsita, al parecer, no se sabe, que tenía algo que eran el Urim y el Tumim, quizá unas piedrecitas, objetos que se usaban para determinar cuál es la voluntad del Señor. Yo no sé ustedes, hermanos, pero que alguien me diga dónde los venden, yo me compro varios. ¿No les gustaría tener así unas piedrecitas y que usted diga, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Venga, ¿cómo no? ¿Sí les gustaría? ¿Sí, hermanos? A mí me encantaría. Yo pagaba lo que sea por esas piedrecitas. Si alguien las vende, por favor, consígame el número. Si es mercado negro, no me importa. Yo voy a donde sea, donde que haya, no sé qué haya que gritar. Hay que gritar a veces claves secretas, ¿verdad? Así, a ver, el papi sale a vender. Y ya sale el papi. ¿Qué quieres? No, el Urim y el Tumim, ¿cómo no? Pero no le digas a nadie. Entonces, yo iba por ellas a donde fuera. No me importa. No sé ustedes, hermanos, pero eso de conocer la voluntad de Dios es una cosa, que deberíamos anhelar. No tenemos piedrecitas en este momento, gracias a Dios, porque Dios ha establecido que esa no es la forma para conocer su voluntad. ¿Cuál es la forma para conocer su voluntad? Número 1, una comunión con Él. Si tú quieres conocer la voluntad de Dios, convive con Dios. Convive con Dios todos los días, les aseguro. Y miren, no es fácil, es como el ejercicio. ¿Hacen ejercicio, hermano? No levanten la mano, pero ¿les gusta hacer ejercicio? Salir a correr todas las mañanas. Mi papá está loco, todos los días corre 10, 12 kilómetros. Yo le digo, papá, ya no estás en edad de hacer eso, y no me entiende. Yo le digo, papá, por favor, cuida. Pero no sé qué le da, que se va todas las mañanas. Ahí estoy yo tratando de dormir a las 7 de la mañana y nomás escucho la caminadora. Y digo, papá, ya, por favor. 10 o 12 kilómetros, y aparte le da un buen de orgullo. Tiene ahí su aplicación Nike, que le va ganando a medio mundo, y se siente la gran cosa porque corre muchos kilómetros. Le encanta correr a mi papá, pero ¿saben qué? No es fácil. ¿A poco no? El primer día que vas al gimnasio es, sí, mañana voy al gimnasio, y es como en la mañana, y bueno, pasado mañana, ¿no? Y ya cuando por fin te decides a ir, llegas al gimnasio y es como de, bueno, pues sí, voy a correr, y andas ahí como viendo, ¿no? Así como, no te animas, calientas como 30 minutos y luego te subes a la caminadora y corres 5, ¿no? Ya estás muerto a los 5. De veras, yo no corría nada, y la primera vez que me subí a una caminadora y mi papá me motivaba, yo dije, bueno, pues a ver, para que ya no esté molestando. Me subí a la caminadora. La primera vez que me subí a la caminadora, no les miento, a los 5 minutos ya estaba yo jadeando. Hasta mi mamá subió, hijo, ¿estás bien? Porque yo estaba, y no, en serio. Pero si lo haces constante, ¿a poco no? ¿Verdad que sí pasa? Que si uno lo hace constante, llega el momento en el que dices, órale, ya corro 7 minutos. Ya llega un momento en el que dices, órale, ya corro 15, 20, media hora. Y luego ya hay veces que dices, órale, ya llevo media hora y todavía no estoy jadeando, pues puedo otros. Pasa, ¿verdad que sí? Pero no pasa así como así porque sí. Hay un video muy bonito que se los iba a traer yo, pero imagínense, si me tardo hablando, imagínense más con videos. Hay un video muy bonito de Michael Jordan, que una actriz que se llama Carla Souza sacó su versión hace poco, mucho peor la verdad, pero Michael Jordan lo hace de una manera mucho más impactante. Michael Jordan tiene un video. ¿Sí saben quién es Michael Jordan? Algunos dicen que es el mejor atleta que ha existido en la historia de la humanidad. Michael Jordan, no hubo torneo que jugara que no ganara. Él solito podía ganar, era un fuera de serie. Michael Jordan, un negro que medía 2 metros, dicen que 2 metros y 1 centímetro. Todavía, no es que ya no juega, pero todavía vive. Y grabó un video padrísimo, véanlo, búsquenlo. No me acuerdo cómo se llama, pero es que me quedé pensando y creo que me acordaba el nombre, pero no me acuerdo. Y está bien padre este video. Y está Michael Jordan ante un grupo de jóvenes, ya está grande Michael Jordan, está con el balón, imagínense, un negrote así 2 metros.
con el balón botándolo, y luego los ve a todos, ya saben, con esta voz de negro que tú dices, no, sí, yo sí le hago caso. Y dice, tal vez, y luego se empiezan a ver varias escenas de su, tal vez es mi culpa. Creo que así se llama en inglés. Tal vez es mi culpa. Y se quedan todos, tu culpa. Tal vez es mi culpa. Tal vez yo te hice creer que era demasiado fácil. Tal vez es mi culpa. Tal vez yo te hice creer que mi éxito se daba en la cancha y no en el gimnasio. Tal vez es mi culpa. Tal vez te hice creer que nací para ser un gran basquetbolista y no que me maté en el trabajo para ser un gran basquetbolista. Tal vez es mi culpa. Tal vez te hice pensar que se trata del talento y no del esfuerzo. Tal vez es mi culpa. Tal vez te hice pensar que era demasiado fácil y no que era algo que requería toda la vida. No, yo después de eso lloré. No hice nada, pero lloré. La voluntad de Dios, hermanos, conocer la voluntad de Dios es un asunto que no es mágico. No se trata de aventar los dados, se trata de entregarse por completo. Y tal vez nos podría decir, tal vez es mi culpa, tal vez te hice pensar que se trataba de abrir la Biblia y encontrar la voluntad de Dios. Tal vez te hice pensar que se trataba de hacerle una pregunta al pastor y que te diera la respuesta. Y no de una comunión diaria, de una sumisión, de una entrega completa del ser de todos los días a Dios. Pero igual que el ejercicio, cuando lo haces todos los días, llega un momento en que es natural, fácil. Ojalá que lleguemos a ese momento y entonces sí podremos ser llamados sus sacerdotes. Y será entonces cuando tengamos las vestiduras. Termino con esto, queridos hermanos. Hemos dicho que somos llamados a ser sacerdotes, somos llamados a ser santos, somos llamados a ser servidores y somos llamados a ser sumisos. Y hemos concentrándonos en la palabra última, sacerdotes, santos, sumisos y servidores. Pero quisiera ahora terminar diciendo lo siguiente. Somos llamados, eso me encanta, somos llamados. No sé si les platiqué en algún momento de mi vida, pero me voy a ir a Estados Unidos. ¿Sí les he dicho eso? Me voy a ir como en un mes. ¿Qué estamos ahorita? 3, 6, 7 de julio, 5 de julio. Me voy en un mes y 9 días. ¿Me van a extrañar, hermanos? Yo los voy a extrañar mucho, no se pasen. Y saben que tengo que decir que no estoy muy contento de hacer la voluntad de Dios, pero de repente algunos me dicen, oye, no te vayas, es que, no, pero sí, sigue tus sueños, sigue tus... Y sí está padre eso de sigue tus sueños, pienso que es bonito y sí es cierto. Hay que seguir nuestros sueños, pero la verdad les voy a ser muy sincero, así les hablo de lo profundo de mi corazón, de manera personal. No es como que sea mi sueño, de verdad, no es como que yo toda la vida ya he dicho, ay sí, yo algún día quiero vivir en Estados Unidos y casarme con una gringa y toco madera. Esto no es madera, no creo en eso, no vayan a pensar que nada que ver. Sí, es mi sueño de toda la vida, vivir en el primer mundo y estar en una universidad gringa y hablar inglés bien. De hecho, el inglés es la cosa que más me aterra en el mundo. Soy malísimo para hablar inglés. Siempre que hablo con un gringo, según yo llego y es hello, how are you? Se quedan así como que, what you say? Y yo así todo triste pero estoy hablando bien, mamá, ¿por qué? Y o sea, les soy muy sincero, no es como que sea así mi gran sueño en la vida y que yo quiera y esté aferrado. Sí, me voy porque me voy. En realidad, o sea, tampoco es como que no quiera irme. O sea, sí me da gusto, pero lo que quiero llegar es que no. Si me voy a estudiar a Estados Unidos, sobre todo, y más que nada, más que otra cosa, es porque creo y estoy convencido de que es la voluntad de Dios y que es el llamado de Dios para mi vida. Como dice la palabra de Dios, es la vocación, es una vocación. Me encanta esa palabra vocación, no sé ustedes, pero esta hermosa vocación tiene que ver con, literalmente con la boca, o sea, con alguien, con su voz, con la voz, no tanto con la boca, con la voz. Alguien te dice, oye, ven. Me acuerdo el pasaje del libro de Samuel, que está el niño Samuel, justamente en el templo, viviendo con Elí, y de repente escucha, Samuel, Samuel, y va Samuel. ¿Qué pasó, Elí, con el sacerdote? No, yo no te llamé. Ah, bueno, está bien, se regresa a su cama. Y de repente escucha otra vez, Samuel, Samuel. Y va otra vez y dice, ¿qué pasó?
no era su padre, pero le decía, padre, ¿qué pasó, padre? Elí, porque él es sacerdote. No, yo no te llamé. Bueno, está bien. Samuel, otra vez escucha la voz. Y hasta que Elí se da cuenta, ¿sabes qué? La próxima vez que yo te llame, ven acá y habla, porque tu siervo oye. Porque Elí entendía que era Dios el que le estaba llamando. Y entonces Samuel, la tercera vez, escucha, Samuel, Samuel, y va y dice, dime, aquí estoy. Dime qué quieres, porque tu siervo oye. Esa es la actitud que debemos tener los sacerdotes de Dios. Háblame, llámame, ¿qué quieres de mí? Sacerdote, quiero que seas sacerdote, que tengas comunión conmigo, que estés conmigo, siempre, todos los días. Quiero que seas santo, quiero que seas mi siervo, que trabajes, para eso te di fuerzas, para eso te di muchas cosas, talentos, habilidades, y que seas sumiso a mi voluntad, que hagas lo que yo quiero de ti. Y esa es la vocación con la que todos fuimos llamados, y todos fuimos llamados a algo. Y la plenitud de la vida consiste en obedecer a ese llamado. ¿Qué les parece si le respondemos a Dios? Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú nos has hablado en esta noche, Señor. Gracias porque tú eres el que nos ha llamado, Señor. Así como había sacerdotes que se vestían de esta manera extraña para nosotros, también el día de hoy tú nos estás llamando a nosotros a ser, Señor, tus elegidos, tus apartados, tus servidores, tus santos, tus sumisos, Señor, tus esclavos, tus sacerdotes. Queremos serlo, Señor, de verdad que sí, queremos serlo. Queremos obedecer a tu llamado, Señor, y cumplir, Señor, esa vocación que tú has puesto en cada uno de nosotros. No queremos, Señor, hacer caso omiso a tu voluntad. Queremos acudir a tu llamado y hacer lo que tú quieras de nosotros. Vamos a seguir orando, hermanos, y yo les invito que así en actitud de oración le respondamos al Señor. ¿Alguien le quiere decir a Dios? Sí, Señor, yo entiendo que tú nos has llamado a todos como sacerdotes, como santos, como siervos, como sumisos a tu voluntad. Quiero ser uno de esos. Quiero hablar contigo todos los días. Quiero ser santo, vivir en santidad. Quiero ser tu siervo. Y quiero, Señor, que mi vida entera esté sometida a tu voluntad. Si alguien le quiere decir eso a Dios en esta noche, yo le invito a que levante su mano. ¿Hay alguien? Amén, gloria a Dios. ¿Hay alguien más que le quiera decir eso al Señor? Dios les bendiga. Todos los que han levantado su mano pueden bajarla. Mira, Señor, aquí está tu pueblo. Permite, Señor, que esta decisión, esta respuesta del corazón no sea echada en saco roto, Señor, sino que de verdad tenga frutos al 1000 por uno, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.